¿Qué tal, Delia? Buen día. Hola, profe, buenos días. Bien, Delia, vamos a iniciar y permitir que tus compañeros se vayan integrando paulatinamente. ¿Qué fue lo último que vimos ayer, Delia? Raúl, buen día. Samantha, buen día. Lo de la teoría de las ventajas competitivas. Ahí nos quedamos entonces, ¿verdad? Sí, Correcto. Gracias, Delia. Bien. Para concluir la teoría de ventajas competitivas, que ya sabemos que fue todo un trabajo, una labor emitida por Adam Smith. Bien, rápidamente para partir, rápidamente como corolario del día de hoy, repito de una manera sintetizada y me sigo para acabar con la teoría de ventajas competitivas. Repito el inicio del día de ayer, pero hoy de una manera más rápida, que dice que la teoría de ventajas competitivas son explicaciones económicas, obviamente, de por qué hay países pobres y por qué hay países ricos. Y se dice que se da consecuentemente porque el crecimiento de las naciones ha sido de tal medida que a través de la historia, pues tenemos países, naciones que vienen muy antiguamente, de muchos años atrás, los cuales han tenido un desarrollo histórico económico que obviamente son los primeros que han estudiado lo que es la economía. Y la economía, dentro de la economía, y tomando en cuenta lo que son las ventajas competitivas, es Adam Smith quien emite esta teoría. Y dice que para que haya crecimiento de las naciones, consecuencia de sus investigaciones económicas y de otros pensadores económicos antes que él, como obviamente los griegos, los clásicos, todo ello conforma una teoría económica. Y la pregunta es, ¿qué se requiere para alcanzar prosperidad? Y en términos de Adam Smith, dice que, pues para alcanzar esta prosperidad, se debe de llevar a cabo una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Es decir, vamos a estudiar por qué las naciones, algunas se han desarrollado, por qué son ricas. ¿Y cuál es la causa? Bueno, pues se investiga, ¿verdad? Y se propicia y es todo una teoría bastante extensa, todo un tema larguísimo. Pero dentro de ello, Adam Smith, hablando de ventajas competitivas, él dice que un país, dadas sus características, debe de producir los bienes en los cuales tiene plena capacidad, porque posee precisamente por parte de la naturaleza la manera de transformar ese recurso, más bien ese bien natural, lo puede transformar en un bien material como un artículo. Y tiene que aprovecharse precisamente de las capacidades que tiene en relación a otros países que no cuentan con esos recursos naturales y que no los pueden transformar. Pero al mismo tiempo hay un beneficio entre los que compran y venden, porque el país que está vendiendo ese artículo, el cual no puede producir otro país,
pues significa que quizá el otro país pueda venderle un artículo en el cual sí tiene capacidades para intercambiar. Luego entonces se complementan, ¿verdad? Esta es una complementación y más en el ámbito internacional porque Adam Smith propicia precisamente que haya una cooperación entre naciones. Entonces, la apertura al mercado internacional se tiene que dar con una ventaja competitiva. Y esta ventaja competitiva, repito, hay que buscar calidad y precios. Y esto va a propiciar crecimiento económico, el cual debe de ser sostenido a largo plazo, no atentando en contra de la ecología. El Estado no debe confiar en la mano invisible, ya lo vimos, y por lo tanto el Estado debe de participar. ¿Cómo debe de participar el Estado? Procurando que las empresas tengan un medio ambiente pleno para desarrollarse. Sí que haya competitividad, pero que todos tengan acceso a recibir los beneficios de una competitividad sana. Que no haya monopolios, a menos en teoría y dentro de la reglamentación y la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos, dice que no debe haber monopolios. En la práctica tendríamos que hacer un análisis muy minucioso para ver si no hay monopolios. Entonces, la empresa debe estar precisamente en un ambiente que sea adecuado y que sea ventajoso para la empresa. Y el Estado debe de regular, sí, bien. Entonces, la empresa debe de tener capital humano, incentivos para el comercio internacional, un papel desarrollado por el Estado en competitividad nacional primero, para que después trascienda en el ámbito internacional con su excedente y lo pueda realizar en oferta de exportación. Centros de investigación, indiscutiblemente que tiene que haber en un país centros de investigación. Y en el caso de México está la CONACYT. Y parece que hoy está en dificultades porque fue reducido su presupuesto. Leyes que fomenten la competencia. Mientras más empresas compitan, mayor desarrollo económico debe haber. Y sobre todo una infraestructura económica bien marcada. Muy bien, todo este es el medio ambiente en el cual se desenvuelve una empresa. Después ya entrando en lo que es, y seguimos con Adam Smith, pero entrando en lo que es la mano invisible. ¿Qué es la mano invisible a la que tanto hemos estado aludiendo? Bien, la mano invisible, dice Adam Smith, es permitir que las fuerzas del mercado se den a través de un juego natural para determinar los precios. Eso es la mano invisible, que haya competitividad, que haya muchas empresas, todas ofertando, otras demandando, porque hay empresas comerciales que compran para revender. Entonces, hay empresas que ofertan y empresas que demandan y desde luego el consumidor final también demanda. El consumidor final nada más demanda, compra para su consumo inmediato. Entonces, dada la competitividad y el juego de la manifestación innata y natural de oferta y demanda, es lo que Adam Smith crea y estipula como la mano invisible, argumentando y aconsejando que el Estado no debe intervenir bajo el aspecto de brindar o dar regulaciones y normas. Bien, entonces, Adam Smith sigue argumentando diciendo que debe haber competencia entre empresas, debe haber juego de oferta y demanda, debe haber una mínima intervención del Estado. Ya cuando habla de que debe haber una mínima intervención del Estado,
pues ya se refiere al hecho de que abiertamente no pudo haber dicho que no haya Estado, al menos en lo que se refiere al comercio, porque si así lo hubiera hecho, estaría recomendando anarquismo. Y entonces se hubiera aventado un dificultón, un gran problema contra las leyes de Inglaterra, principalmente, y no hubiera tenido éxito, porque un país donde no hay intervención del Estado es un sistema anarquista, y hoy en día no existe un país que sea anarquista. Y de hecho, pues no, nunca ha habido un país anarquista, aunque ha habido movimientos anarquistas, pero un gobierno establecido anarquista, obviamente, si no hay gobierno, es un pueblo anarquista. Y si es anarquista, pues no hay representatividad del Estado y entonces todo el mundo hace lo que se le da su gana y ahí todos son jefes. Bien, entonces, Adam Smith, al dar estas recomendaciones, dice que puede haber prosperidad y orden económico. ¿Por qué puede haber prosperidad y orden económico? Bueno, si realmente hay competencia entre las empresas, es decir, que todas compitan, que haya una apertura a lo que es precisamente el mercado, que no se restrinja. Y esto va a dar cabida a que todos puedan vender lo que tengan de productos, lo que mejor saben hacer en sus empresas, factorías, y obviamente va a haber desarrollo y prosperidad económica. Esto es lo que él recomienda en grandes márgenes. Se tendría que estudiar y analizar como lo hace Carlos Marx, analizar los factores de producción, analizar las utilidades a quién se le van, la plusvalía que se genera si se reparte de una manera equitativa. Todo eso se tendría que ver. ¿Para qué? Para ver si va a haber prosperidad o si se ha dado prosperidad en el sistema capitalista. Adam Smith luego entonces recomienda lo que se reconoce como lo que es precisamente la división del trabajo. La división del trabajo, dentro de su gran teoría económica, que es estudio de la naturaleza y razón de por qué hay riqueza en las naciones, precisamente Adam Smith analiza y estudia y recomienda por una parte que toda la producción se tiene que llevar a cabo a través de una división del trabajo. ¿Por qué? Porque de esta manera se va a lograr y alcanzar eficiencia y eficacia en más bien en la transformación de la materia prima en artículos terminados. Porque como consecuencia de su estudio, de su análisis, él analizó, estudió lo que son movimientos, espacio y tiempo que debe realizar el trabajador para lograr un mayor volumen en la producción, lo que es precisamente productividad. Carlos Marx dice, pues esto es explotación del hombre por el hombre, esto es provocar anomalías en el sistema, aparato locomotor y también intelectual del obrero, del trabajador. ¿Por qué? Pues porque se le está limitando, se le está presionando de tal manera que el trabajador caiga en un estado de autómata y no pensar suficiente. No permitirle dar un paso más, un paso menos, porque entonces se suma en 10 o 12 horas de trabajo, que en ese entonces eran las jornadas, a través de las cuales los trabajadores trabajaban. Imagínense 10, 12 horas y no dar más pasos
ni menos pasos. En un tiempo determinado alcanzar un volumen de producción y que sus movimientos sean los adecuados para producir ese bien. Pues 10, 12 horas trabajando así causaba a la larga, imagínense, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años, pues indiscutiblemente atrofias psicológicas y locomotrices del ser humano se propician. Pero tal parece que esto al señor Adam Smith, pues no le había interesado. Entonces, crea la división del trabajo y como consecuencia de la división del trabajo impuesta en Inglaterra, posteriormente a nivel internacional, pero antes, la división del trabajo propicia precisamente la especialización. Y entonces, los trabajadores llegan a desarrollar en tal grado y extremo, él dice, habilidades y destrezas en la producción, que se logra un alto volumen de productividad, porque el hombre, el trabajador se ha especializado, ya tiene especialidad en esta área de la producción y consecuentemente su alto índice de productividad va a manifestarse en un alto volumen de producción y esto va a beneficiar a la empresa. Entonces, esta teoría de la ventaja absoluta adquiere de cierta manera, pues, renombre, fama, porque en la teoría de la ventaja absoluta, dice Adam Smith, que debe haber precisamente competencia, competitividad, que que dos o más empresas, todas ellas participen en el mercado, tanto nacional como internacional. Pero propiamente, ¿qué es la teoría de la ventaja absoluta? Pues se refiere precisamente, explica cómo cada país se especializa en producir las mercancías en las que tiene una ventaja, por lo que es absurdo producir una mercancía que puede ser conseguida con un precio más bajo en otro país. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, significa que un país, hablando de competencia internacional, competitividad internacional, porque también puede, y ya hay, y puede darse la competitividad nacional solo en Inglaterra. ¿Por qué? Si es en Inglaterra, nada más de manera nacional, mercado nacional, es la ventaja competitiva, es producir una empresa un bien para lo cual tiene la capacidad de producirlo en relación a que otra empresa no tiene esa misma capacidad. Ese es en el ámbito de mercado nacional. Una empresa va a producir aquello para lo cual tiene habilidad, destreza, capacidad y sobre todo tiene la materia prima y produce un artículo determinado. Un artículo determinado que otra u otras empresas no lo pueden fabricar. Entonces, esa es una ventaja competitiva. Pero ya hablando de ventaja competitiva internacional, es el caso de que un país, y aquí está un sector, se habla de un país, habla de un sector de la economía, el sector industrial metalúrgico, por ejemplo, debe de producir precisamente aquellos bienes para los cuales tiene la capacidad de producir, que de otro modo, dice Adam Smith, no debe de producir bienes por bienes en los cuales tenga que gastar mucho dinero. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos naturales. Sería necesario
importar esos recursos naturales, importar esa tecnología para después producir el artículo en cuestión. Y esto le va a resultar muy costoso. Y si es muy costoso, tiene que venderlo a un precio muy alto, porque al costo tiene que subirle el costo de su producción. El costo es precisamente cuánto vale pagar mano de obra, cuánto vale pagar el cargos indirectos, cuánto pagar también el uso del capital y sobre todo la renta de la empresa, que viene a ser la nave industrial, el terreno, todo eso cuesta dinero. Y entonces todavía aunándole la administración y hoy en día la tecnología, todo eso es un costo. Y entonces, si va a vender a un costo bastante alto, su margen de utilidad va a ser bajo. Bien, eso no es lo recomendable. Lo recomendable es que producir esos artículos para los cuales no tienen una capacidad eficiente, pues mejor hay que importarlo y va a salir hasta más barato. Le va a resultar más barato importar esos bienes para los cuales un determinado país no tiene la capacidad de producir. Bien. Damas y caballeros, por favor, quiero que quede bien clara esta teoría. Pregunto, ¿quién me dice qué es la teoría de la ventaja competitiva? Pregunto, antes de que yo siga, porque si no entendemos esto, pues no vamos a entender lo que nos sigue. ¿Quién me dice qué es la competencia? Perdón, la ventaja competitiva. Samantha, Delia, Dan, Amairani, José, Aidan. A ver, primero Delia. ¿Cuál es la ventaja competitiva, Delia? Son explicaciones económicas donde nos dice si hay países pobres o países ricos. Pues sí hay países pobres y hay países ricos, sí. Y Adam Smith recomienda qué hacer en un momento dado para lograr que todos los países puedan alcanzar un pleno desarrollo. En teoría, y después ya emite su teoría que es el concepto que yo deseo. ¿Qué es precisamente la ventaja competitiva? El concepto de ventaja competitiva. Samantha, por favor, ¿qué es ventaja competitiva? A ver, a todos les recomiendo ahorita, por favor, no se salgan, no empiecen a huir. A todos les recomiendo, investiguen por favor aquí el concepto en su celular, por favor, o en Yo se lo su... digo. Adelante, por favor, Adán. Las ventajas competitivas permiten a las empresas lograr márgenes superiores en comparación con la competencia, agregando valor al negocio y sus propios clientes. Determinan las características que hacen sobresalir a tu empresa en la industria. Puede tomar varios años. Yo recuerdo que eso de la ventaja competitiva, no sé si esté bien, es cuando dos países se industrializan a lo mejor. No sé, México vino y aguacates, Chile vino y aguacates. Y ya se ve de ahí cuál de los dos es ahora sí que produce más estos productos, ¿no? Efectivamente, correcto, Adán. Y al final de cuentas, entre ambos, ¿qué hacen? Se benefician vendiendo y comprando ambos, ¿sí o no, Adán? Sí, por decir, si México hace más aguacate y Chile hace más vino, pues México le vende aguacate a Chile y Chile le vende vino a México. Así, definitivamente, no un claro ejemplo muy sencillo. Tienes toda la razón, Adán. Eso es precisamente. Otra opinión para que todos estemos de acuerdo en lo que es esto de la ventaja competitiva, emitido por Adam Smith, y continuar con el estudio. Muy bien, Adam. José, todos pueden leer, por favor, pero denme ese concepto. José,
Bueno, Por favor. una ventaja competitiva es cualquier característica que aísla a nuestra empresa de los competidores. Decimos que es una ventaja competitiva sostenible cuando permanece en el tiempo. Por ventaja competitiva se entienden las características o atributos que posee un producto o una marca que le dan una cierta superioridad sobre los competidores inmediatos. Esta superioridad, allí donde exista, es carácter relativo, pues se refiere al competidor mejor situado en el producto del mercado. Se habla entonces el competidor más peligroso también del competidor prioritario. Correcto. Lo has leído de una manera técnica económica, pero Adán nos dio precisamente una resolución sencilla pero bastante clara, que es lo mismo. Bien, José, Aida. A ver, yo tengo una ventaja competitiva, es cualquier característica de una empresa, país o persona que la diferencia de otras, que la diferencia de otras colocándole en una posición relativa superior para competir. Es decir, cualquier atributo que la haga más competitiva que las demás. Pues sí, lo que nos comentaba el compañero, que se checa entre países quién es el que le sale más, o sea, le sale más económico crear, por decir, como él decía, los aguacates o los vinos. Si a México le sale más barato hacer los aguacates y a otro país los vinos, y hacen el intercambio, igual de compra y venta. Y ambos se benefician, correcto. Muy bien. Samantha Figueroa. ¿Tienes a la mano la información, Samantha? Bueno, damas y caballeros, qué bueno que estemos en la misma frecuencia y ya sabemos qué es esto de la ventaja competitiva. Vamos a continuar. Bien, entonces, Adam Smith también dentro de su teoría al respecto menciona 3 elementos o 3 características que no hay que olvidar y que se tienen que llevar a cabo. ¿Para qué? Para lograr el progreso del mundo. Esto lo recomienda en el ámbito internacional, ya que él es precisamente uno de los precursores de ir regulando ya el comercio internacional. Que Inglaterra siempre ha comerciado, ya lo sabemos, siempre ha explotado, invadido otros países, también lo sabemos. Por eso se erigió como un imperio, el Imperio Británico. Bien, pero independientemente de la historia de Inglaterra, seguimos con la teoría de Adam Smith. Bien, ¿y qué recomienda Adam Smith para lograr esa progresiva y ascendente, vamos a decir, bienestar internacional, que es, él denomina el progreso del mundo? Bueno, ¿cómo se logra? Primero, como consecuencia de su teoría en la riqueza de las naciones, él expresa y dice que debe haber una división del trabajo. Esta división del trabajo se da de manera interna en Inglaterra en cada una de las empresas, en cada una de las factorías o fábricas. La división del trabajo dice, se deben de dividir las operaciones que lleva a cabo un trabajador para lograr el máximo volumen de producción. Pero para ello, ¿cómo se logra? Y dentro de su recomendación, análisis y estudio dice, bueno, pues hay que llevar a cabo precisamente los movimientos adecuados, no más ni menos pasos, en un tiempo razonable y en un espacio que no abarque mucha área, es decir, inclusive donde está la máquina, que no se salga del área de la máquina. Y esto, Carlos Marx dice, pues es explotación del hombre por el hombre. Bien, esta división del trabajo sí redundó en
ventajas, sí logró el incremento de la producción y sí, obviamente también la explotación del hombre por el hombre se dio de una manera más acelerada. Que ya muchos estudiosos, psicólogos, etcétera, han criticado, pero hoy en día pues, es lo que se lleva a cabo en las empresas. Cuando entra uno a trabajar a una fábrica, inmediatamente nos dicen, bueno, estás contratado a prueba un mes. Esa prueba en un mes es obviamente la capacitación y adiestramiento que se va a recibir para adquirir las habilidades y las destrezas necesarias para cumplir las funciones en ese puesto. Y es lo que observan y nos recomiendan, a ver, te vas a mover así, vas a ir allá, acullá, y en tal tiempo vas a tener este volumen de producción. Ya si lo alcanzas o estás dentro del margen, vas a ser contratado de manera permanente, dejas de ser eventual. Y así se le hace propiamente en la actualidad y en todos los tiempos desde que Adam Smith lo recomendó. Bien. Entonces, consecuentemente, esta división del trabajo se llega a internacionalizar y Adam Smith dice que es la división del trabajo internacional. Ya se aplica en el ámbito internacional. Por una parte, vende este estudio a otros países, pero en el ámbito internacional también se aplica. En el ámbito internacional, que en aquel entonces Inglaterra compraba y vendía mercancías. Todavía no se daba lo que hoy se reconoce como mercado financiero, que el mercado financiero es mercado de capitales. Mercado de capitales porque todo se vende en el sentido de papeles comerciales que representan dinero, como pagarés, letras de cambio, certificados, aceptaciones. Por otra parte, tenemos también acciones, obligaciones, certificados de gobiernos, certificados de deuda pública, etcétera. Todo tiene un precio, todo se negocia. Bien, en el ámbito internacional entonces también se aplica la división del trabajo internacional. Bien. Parece que nos van a cortar en unos minutos. Espero que no nos saque. Voy a estar al pendiente a ver si corto la grabación en el momento oportuno. O lo haré de una vez. Es que dice que faltan 10 minutos para completar 40. Y yo tengo que grabar 40 minutos precisamente. Entonces falta. Vamos a dejarlo. Y si no, si nos saca, empezamos otra vez. Entramos. Bien. Entonces, dada la división del trabajo internacional y la división del trabajo en el ámbito nacional, ¿en qué debe redundar? Ah, bueno, dice Adam Smith, en la especialización. La división del trabajo va a propiciar que el trabajador llegue al grado de especialización, de tal manera que, dado el grado de especialización, el trabajador ya puede ser especialista para producir un determinado producto y puede ir ascendiendo. Puede dejar de ser un operario para ya ser supervisor de operarios. Y así sucesivamente puede ir escalonando. Desde luego sabemos que un operario llega a nivel de supervisión y ya es muy difícil que llegue a ser precisamente gerente. Ya se requiere precisamente otra preparación, otra especialización. Y aquí entra la especialización académica y comercial. Bueno. Dada la especialización, también se tiene que dar la cooperación.
Y la cooperación ya en el ámbito internacional se está refiriendo a que todos los países que están interrelacionados, que compran, venden, intercambian bienes, debe de darse dentro de un ambiente de cooperación. Todos unidos, todos bajo la ejida de la cooperación, sin considerar ventajas o desventajas para otros. Y también otro tercer elemento o característica que dice el intercambio. Y obviamente aquí el intercambio ya se está dando como la recomendación que hace de la ventaja competitiva. Hay un intercambio de tal manera que todos los países al intercambiar bienes y servicios, hoy en día también los servicios, pero en aquel entonces solo eran mercancías. El intercambio se daba de tal manera que todos se beneficiaran. Como atinadamente ustedes han opinado, si África tenía estos recursos, se los vendía a Inglaterra y en Inglaterra al África. Inglaterra con España, con Holanda y de una manera regresiva combinaban precisamente el mercado. Y así ha sido. Tengo entendido que ningún país compra lo que tiene, ¿verdad? Y si tiene en stocks o en límites adecuados para surtir, solventar su mercado interno, pues no tiene por qué comprar de manera extra el mismo artículo. Se compra lo que no tenemos. Bien. Entonces ahí tenemos que estos elementos, la especialización, la cooperación y el intercambio, son elementos característicos para que en el medio internacional se dé precisamente y se proponga, se busque el progreso del mundo. ¿Alguna duda sobre lo que es la ventaja competitiva, damas y caballeros? No, profe. Bien. ¿Queda claro entonces? Hago una, fuera del tema ahorita, hago hincapié en lo siguiente. Ya tenemos tarea para esta semana, ya está todo completo. Ya tienen un vídeo ahí, por favor, les recomiendo que lo vean el día de hoy y hagan el resumen correspondiente. Ya tenemos precisamente la actividad y lo que va a dar complemento a esta semana. El día de mañana ya concluimos segunda semana, nos quedaría una más. ¿Alguna duda sobre las tareas, damas y caballeros? No, profesor, por el momento todo bien, todo claro. Y yo le quería comentar algo del día de mañana. Yo el día de mañana tengo cita en el Instituto de Rehabilitación, allá Sí, por Xochimilco. sí. Justamente es a las 9. Quería pedirle permiso como para faltar. Yo le mando mi tarea. Indiscutiblemente a Mayrani, cuentas con todo el apoyo por mi parte, no te preocupes, lo más importante es que todo salga bien a Mayrani. Ok, muchísimas gracias, profesor. Hasta ahorita le he mandado todas las tareas y solamente me falta la del fin de semana. Perfecto, no hay ningún inconveniente. Maestro, yo sí tengo duda porque antier Sí. no pude entrar a la clase para ¿cuáles son los trabajos de fin de semana? Ya los subí en Classroom, ya están en Sí, Classroom. ya los vi, pero ¿cuáles eran? Es que no identifiqué cuál era cuál. A ver, ¿cómo que ya los viste y no los identificas? Sí, es que yo vi así como que eran tareas. Ah, ya. No, porque dicen, regularmente a los trabajos le pongo ahí, o no le escribí tarea, perdón, trabajo. Creo que no.
Yo lo vi como tarea, creo. A ver, déjame ver entonces. La tarea para hoy era división del trabajo, ¿verdad? Para hoy es división del trabajo internacional. Sí. Y a propósito, bueno, ya vimos ahorita división del trabajo internacional, que se deriva de la división del trabajo, del concepto de división del trabajo. Tenemos uno que es mercantilismo, ¿verdad? Lo referente al mercantilismo, ese es un trabajo.